Y solo me queda pues presentar a la voz habitual de los últimos lunes de mes aquí en Ática FM en Kenzie Familia. Amaya Beurrun, ¿cómo estamos? Que no me he confundido, ¿eh? Ahí estás, Jorge. Hola, oyentes, familias. Del otro lado, buenos días, tardes, noches, depende cuando escuchéis este día de hoy, esta sesión, que hoy es muy especial. Hoy quiero presentaros a una persona que he conocido y me parece súper importante para compartir su gran sabiduría, su gran experiencia en un tema que posiblemente os interese un poquito, medio o mucho. Es el tema del sueño infantil. ¿Por qué es tan importante este tema? Si no te interesa es porque realmente has conseguido o tienes un clima familiar en el que tus hijos tienen la suerte de que duermen perfectamente y son de estos de que hay que despertarlos, ¿no? Como que duermen mucho. Pero realmente no es una temática habitual. En el sueño se mueve, en las noches se mueven muchos miedos, en el sueño hay muchas necesidades que a veces desconocemos y se requiere muchas formas de acompañarle que realmente ayuden a sentar este gran aprendizaje como es dormir. Entonces, he recurrido a la mano de una gran persona que tengo al otro lado del teléfono, que es Naya, ¿vale? Es emprendedora también, que ha hecho Sabeletic Mundura, ¿vale? Un proyecto que ahora nos va a contar, y dentro también de Sabeletic Mundura, o por lo menos yo lo he entendido dentro, está Loalo, ¿vale? Ella os va a presentar qué es lo que hace, porque lo hace también desde la neurociencia del sueño y acompaña a familias a cómo organizar el sistema familiar de alguna forma desde el sueño, desde cómo, bueno, ella os va a contar mejor con sus palabras, ¿vale? Vamos a darle paso, ¿sí? Cómo desde esta parte del sueño como reparación y de punto de partida para que el clima y convivencia familiar, como es mi tema, empiece a fluir. Vamos a darle paso a Naya. ¿Está ya aquí? Naya, buenas. Buenos días. Hola, Naya. Mirad, estábamos un poquito hablando de cómo yo te presentaba, pero no hay mejor presentación que la de uno mismo. ¿Podrías decirnos quién eres y a qué te dedicas con tus palabras? Gracias, Amaya. Es cierto que has puesto el listón muy alto, y no sé si voy a cumplir todas esas expectativas. Yo soy Naya y soy asesora de maternidad y crianza y estoy especializada, como bien decías, en el sueño infantil, que al final es el sueño familiar, porque como tú bien sabes, pues si una pieza del puzzle falla, al final todo el puzzle se queda sin hacer, ¿no? Entonces, el objetivo es que las familias entiendan qué está ocurriendo, acompañar el sueño y no entrenarlo, que esa es una de las grandes claves, ¿no? Entender qué está ocurriendo para poder acompañarlo desde el respeto y desde la ciencia, y a partir de ahí buscar las soluciones que puedan funcionar en cada situación. Que no nos tenemos que olvidar que muchas veces los consejos de las vecinas tienen muchísima buena intención, pero no nos suelen funcionar. Estoy totalmente de acuerdo, y con mucho cariño también a los pediatras, que a veces también hacen unas pautas que a veces muy alejadas a las necesidades, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Naya? Sí, al final tenemos que entender que la ciencia del sueño en general y del sueño infantil en específico, pues tiene una evolución muy, muy larga en la historia humana, ¿no? Ha ido cambiando, tiene muchos componentes socioculturales, pero también tenemos este pozo de las décadas de los 70, 80, 90, cuando el conductismo entró con muchísima fuerza en todos los aspectos de la crianza, y muchos de los consejos que aún se dan pues vienen dirigidos de este conductismo, que está dirigido a que los niños y niñas sean autónomos desde muy pequeños en cosas en las que realmente no están preparados biológicamente para ser autónomos, y esa autonomía puede poner en riesgo su propia vida. Por lo tanto, pues a veces necesitamos parar, evaluar lo que nos han dicho y ponerlo en perspectiva, porque algunos de los consejos que me están llegando desde las familias, ¿no?, que les han aconsejado muchas veces los servicios de salud,
van en contra de las guías de prevención de muerte súbita del lactante, por ejemplo, y ahí pues muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza porque son las personas que nos tienen que acompañar en ese momento. Por lo tanto, lo mínimo es que se cumplan estas guías de prevención. Qué bueno que saques este tema de conductismo. Para las familias que estáis al otro lado, conductismo nos referimos a que nos quedamos de alguna forma en lo que se ve. Y desde ahí ya valoramos si funciona, nos lo quedamos, valoramos la conducta en sí. Entonces, aquí mucha atención, como dice Naya, en estas terapias prácticas, mejor dicho, como ¿no? conocerás y me imagino que te vendrán muchas personas y familias como consecuencia de haber puesto en práctica el método Stibil, ¿no? Que es un conductismo que realmente aprenden, entre comillas, a dormir, pero lo que les lleva a dormir es el puro resignación, puro dolor y agotamiento que parece que funciona, ¿no? Que esto me parece importante destacarlo, ¿a qué llamamos que funciona? ¿A que duerma o a cómo llega al sueño y cómo este sueño es reparador y sanador? ¿Qué puedes decir sobre esto, Naya? Bueno, has mencionado al doctor Stibil y por suerte la gran mayoría de familias ya son conscientes de que este nombre va asociado a técnicas no muy respetuosas y esto pues, es un camino que ya hemos hecho por la lucha de muchas profesionales y muchas familias durante años, ¿no? Al final estas técnicas que él proponía, cogió de otros autores, se basan en abandonar un poco a los peques al principio muy poco tiempo y aumentando este tiempo sin atender a las necesidades que puedan tener. Al final, los peques aprenden a no molestar, no aprenden a dormir, Claro. Se duermen o caen por agotamiento, pero lo que aprenden es a no molestar. Y hay familias que cuentan que se han encontrado a sus peques habiendo vomitado, habiendo mojado la cama, etcétera, pero que no han molestado durante toda la noche. Entonces, esto se basa en la indefensión aprendida, que es una manera de anular un poco tus necesidades, hacerte creer que no es importante y que no hay que atenderlo y por lo tanto pues te pasas la noche allí y ya veremos qué ocurre por la mañana. Por suerte, Stibil está bastante desmontado, aunque sus libros todavía son bestsellers, Sí. pero sí que nos estamos encontrando, y a mí esto es un tema que me preocupa muchísimo, un auge muy grande de entrenadoras o coaches de sueño infantil que utilizan sistemas muy parecidos, pero con una sonrisa y con una campaña de marketing muy fuerte por detrás, que se basan en lo mismo, en conseguir que un bebé de 6-7 meses no te moleste durante toda la noche. Y esto, lo siento mucho, pero biológicamente no tiene ningún sentido. Por lo tanto, atentas al marketing que está detrás de todo esto y a los consejos que puedas encontrar en las redes, pues por ejemplo con tablas de horarios muy estrictos, de se tiene que levantar a esta hora, la siesta es a no sé qué hora, de tal duración, etcétera, etcétera. Porque a las familias muchas veces les explota un poco la cabeza con todo este marketing cuando les explicas que en el sueño, al igual que en el peso y en la altura, tenemos percentiles y que es totalmente normal que un bebé de 3 meses dentro de 24 horas duerma en ciclos muy cortos 20 horas, pero también puede estar dentro de la normalidad un bebé con las mismas características que está durmiendo 14 y los dos estarían dentro de un percentil normal. Claro, cuando tú a una familia se lo explicas, sí, todas estas tablas, estas normas rígidas y todo esto que han ido aprendiendo a través de estas redes de marketing, se desmorona y se dan cuenta del trabajazo que han hecho intentando deconstruir un poco a sus peques y el esfuerzo que está suponiendo. Qué bueno que menciones también esta parte de cómo personas atienden a las necesidades o cómo parece que atienden a las necesidades, y aquí desde el ámbito familiar, ¿qué pautas nos puedes dar para diferenciar aquella ayuda que se necesita pedir? O sea, encontrar a aquella persona que quieres que te ayude a que la reparación del sueño se instale en vuestra casa,
cómo diferenciarla de estas entrenadoras coaching con la sonrisa en la boca que mencionabas a una gran profesional como tú, que tienes en cuenta las verdaderas necesidades, velas por ellas y se instaura una gran base que condiciona a todo el desarrollo futuro desde el bienestar. Bueno, para mí la primera norma para identificar cuando te están vendiendo humo es que te prometan respuestas o te prometan una mejora considerable de tu situación siempre. Es decir, que tengan la certeza de que su sistema vaya a funcionar siempre, porque el sueño al final es consecuencia de todo lo que nos está ocurriendo, tanto a nivel físico como emocional, como ambiental, como sistémico, qué está ocurriendo en esa familia, qué está ocurriendo en la naturaleza, por ejemplo. No necesitamos dormir lo mismo cuando llueve que cuando hace sol, pero claro, si intentamos meter dentro de una tabla las características de un bebé, pues probablemente erremos, porque no estamos buscando qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, si te ofrece garantía absoluta de que su sistema va a funcionar, huye, lo primero. Ya primera alarma. Vale, más alarmas. La segunda, y relacionado con la lactancia, por ejemplo, ¿no? Que en bebés muy pequeños te sugiera destetar para que tu bebé duerma. Huye también, porque la necesidad de alimentación y de protección que ofrece la lactancia pues promueve un sueño de calidad. Tercera alarma, yo diría que todo eso que te pone en una situación incómoda para ti no es una solución para tu familia. Me explico. Muchas veces, relacionado con estos temas de meter en una tabla o de quitar la lactancia cuando cuando has hecho un esfuerzo muy alto por la lactancia, por ejemplo, las familias cuentan que se han visto obligadas a llevar un horario, pues por ejemplo, de siestas o lo que sea, que rompe muchísimo la dinámica y el bienestar familiar. Me estoy encontrando a muchas mujeres, sobre todo porque son mujeres y madres, que están básicamente encarceladas en sus hogares porque necesitan, según lo que han leído o según lo que han contratado, estar en casa en un montón de horas para que sus peques hagan la siesta en tal hora, en tales condiciones, etcétera, etcétera. Esto no tiene ningún sentido biológico. Yo no me explico a una tribu que está es nómada o está en la fase cazadora-recolectora. Espera, que ahora nos tenemos que ir todos a una cueva porque los peques tienen que dormir y luego salimos todos. No, los peques están diseñados para dormir en cualquier tipo de situación. Y tenemos que ser conscientes de que las funciones de las siestas y las funciones del sueño nocturno son distintas y que las siestas a oscuras probablemente, aunque alarguemos igual el ciclo de sueño, estamos provocando que el ritmo circadiano o la regulación hormonal que va ligada a cada tipo de sueño varíe y por lo tanto la calidad del sueño baje. Porque muchas veces hablamos de cuántas horas duerme tu bebé. Tal vez sea más importante cómo duerme tu bebé. Efectivamente, claro. Vale, sobre todas estas normas a tener en cuenta para decidir si a la persona que habéis contratado, personal que os está queriendo ayudar, tiene en cuenta, hemos hablado de si te promete ya respuestas certeras, o sea que va a dormir tu hijo sí o sí, atención. Si te recomiendan destetar para poder dormir mejor, atención. Y si la postura, a ver si te he entendido bien, que estoy queriendo resumir, Naya, si no me corriges, el tema de condicionar los horarios de la familia de tal manera que no permita el estar bien y poder adaptar el sueño a distintos lugares de donde se esté. Este último punto, ¿lo he resumido bien? ¿Hay algo? Sí, al final se trata de no adaptar los consejos o las pautas que se dan a la familia a su realidad, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy práctico. Sí. Últimamente la mayoría de familias que llegan a mí, algún miembro de la madre, el padre o la segunda madre o lo que sea, trabaja a turnos. Sí. Claro. Si a ti te pautan unas normas muy concretas que no tienen en cuenta que un miembro importante de la familia trabaja a turnos, pues esa realidad va a suponer un esfuerzo muy, muy alto para la persona que se tiene que encargar de cumplir esas normas a pesar de las circunstancias, ¿no? Al final se trata de
si te dan unas pautas tan concretas que no tienen en cuenta las características de la familia y no se pueden aplicar sin que suponga una carga o un deterioro de la salud mental muy importante, pues probablemente te está dando fotocopia de lo que le ha dado a tu vecina igual. Vale, o sea, este tercer punto sería atención familias, aquellas recomendaciones del libro que tienen en cuenta las horas de sueño, los momentos del sueño, sin considerar además la situación de partida y situación concreta de la familia, como puede ser horarios de trabajo, necesidades concretas de la familia y demás. Es así, ¿no, Naya? Sí, al final se trata de no tener en cuenta a la familia, que te den una fotocopia que sirva para todas las familias y generalmente el último consejo que daría sería que observaran los precios, porque además estos entrenamientos tan estrictos suelen tener una tarifa muy, muy alta. Vale. Aunque el valor aportado en una terapia positiva, ¿vale?, dándole la vuelta a todos los puntos que has dicho, también podría ser valorada desde la economía también, ¿no? O sea, que con atención también, ¿no? Añado de que aunque hayan aprovechado quizás estas personas que no tienen en cuenta las necesidades infantiles, han aprovechado a poner precios altos, quiero decir que bueno, el precio se merece, y si va al asunto y se cuida todas las necesidades, pues me parece considerable también a tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, al final estamos invirtiendo en salud. Exacto. El sueño es una de las necesidades más básicas fisiológicas de las que contamos en nuestra especie para el bienestar, tanto físico como emocional. Entonces, es una inversión en salud, pero es curioso que la mayoría de todo este marketing tenga las tarifas mucho más elevadas de las personas que tenemos formación en neurociencia, en el respeto, en las necesidades técnicas de sin llanto, ¿no?, que llamamos sin sufrimiento para los bebés. Curiosamente, las tarifas suelen variar a su favor. Vale, es que me ha saltado ahí las alarmas sobre el tema de caro bueno y barato malo y cuidado, ¿no? Porque a veces puede ser un precio caro y con personas referentes como Naya, que está hablando, ¿no? Y que tiene un gran valor, ¿no?, todo el servicio que está poniendo en práctica. Atención también, pero bueno, sí que es una llamada de que si es muy caro, atentos y atentas. Vale, entonces, ya tenemos hasta ahora los puntos claves a considerar para que, si necesitáis ayuda para que vuestro sistema familiar vuelva al bienestar desde la reparación del sueño, desde tener momentos de sueño que reparen y que puedan descansar y que puedas levantarte cada mañana de una forma lo más energética posible, ¿vale? ¿Qué cambios tú haces? O sea, por ejemplo, no dar la certeza, me imagino, pero ¿cómo tú haces para que acompañar a las familias? ¿En qué puntos te basas? Bueno, lo primero, hablar mucho con la familia, entender mucho cuáles son sus circunstancias, mirar cuál ha sido, por ejemplo, la evolución de peso, de crecimiento, de desarrollo psicomotor, si la respiración es normal o si respiran por la boca, si hay algún antecedente físico que pueda estar condicionando, mirar un poco todo esto. Cómo es la alimentación, si tiene tendencia a tener aires o no, cómo son las deposiciones, todo esto desde una perspectiva teniendo en cuenta cuál es la normalidad según la ciencia que tenemos hoy en día y intentando identificar qué patrones o qué factores pueden estar un poco descolocados que puedan estar afectando al sueño. Aparte de todo esto que puede tener más relación con lo físico, es muy importante lo que antes decíamos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la familia? ¿Cuáles son sus niveles de estrés, por ejemplo? Porque el estrés es una de las características más dañinas para el sueño humano. ¿Qué dinámicas diarias tienen? ¿Cómo se encuentran a nivel de salud mental? También tenemos que tener en cuenta cómo ha sido el embarazo, el parto, el posparto, cómo están en cada momento. Y con todo eso lo que intentamos es hacer pequeños cambios en las dinámicas familiares que tengan un impacto positivo en el sueño. Por ejemplo, ¿no?, lo que decíamos antes, si yo he leído o me han dicho que para las 8 todos los bebés tienen que estar dormidos,
pero yo me paso de 8 a 10 de la noche intentando que se duerma en una lucha, estas luchas son agotadoras física y mentalmente, Claro. y además son contraproducentes. Por lo tanto, vemos si realmente esa necesidad de que se duerma a las 8 es real del bebé o es aprendida o es de nuestra familia o no, y valoramos si realmente merece la pena o no. Porque otra de las cosas que nos hemos creído es que los bebés tienen que dormir 12 horas en su cuna y sonriendo, como nos enseña un anuncio de pañales muy famoso, ¿no? Sí. Pues tal vez esto no sea real. Entonces, Claro. muchas veces lo que tenemos que trabajar es, aparte de intentar encontrar las causas que pueden estar detrás de ese sueño, intentar entender lo que es normal y lo que no, y bajar esas expectativas, porque claro, todos queremos bebés sanos, pero si puede pasar 23 horas al día dormido, mejor. Bueno, pues esto pues no es real. Vale. ¿Qué llamadas importantes hablabas de? Bueno, haces un estudio muy completo, ¿no? Para poder establecer así un cambio, ¿no? En la familia desde la situación de comienzo, desde el embarazo, ver cómo está la respiración nasal o vocal, que es súper importante, fundamental, entre otras cosas. Aparte de toda esta colocación de todas las situación de partida, ¿qué cosas ya te llaman la atención y que son muy importantes a empezar a ordenar estos patrones normal o no que decías? Para aquellas familias que nos escuchen, ¿qué es aquello que sí o sí es importante que pidan ayuda? Bueno, si vemos que el sueño del bebé a mí como adulto o adulta me está suponiendo un esfuerzo muy grande, algo va mal. Uh-huh. Puede ser que realmente haya un problema de sueño o que haya un problema de nuestro día a día y que tengamos que reorganizar algo. Uh-huh. Al final la clave es que si estamos durante la vigilia o cuando estamos despiertos estamos bien, generalmente la calidad del sueño es buena. Pero aún estando los bebés bien durante la vigilia, si el esfuerzo que nos supone su manera de dormir es demasiado alto para nosotros, pues ahí ponemos una bandera roja y empezamos a mirar qué ocurre. Uh-huh. Por ejemplo, últimamente me he encontrado, y a raíz de la pandemia, sí, en situaciones en las que, bueno, pues muchas veces hemos mirado todo, hemos cambiado todo lo que veíamos mirando al bebé, decir, oye, pero lo que es relativo al bebé ya está solucionado, pero tú sigues igual con esa sensación de cansancio, etcétera. Al final, acudir las madres a la medicina, al médico, a una analítica y encontrarse que tienen un hipotiroidismo que no se ha detectado, ¿no? O que tienen la vitamina D muy, muy baja, y que esto puede estar empeorando la situación de su sueño propio, porque muchas veces nos quejamos de cómo duermen los bebés, pero tal vez tu bebé está durmiendo muchísimas más horas que tú, porque tú no consigues conciliar el sueño, o porque tú, cuando el bebé se despierta, luego te cuesta dormirte otra vez, o generas un insomnio asociado al posparto o a la crianza o lo que pueda ser, ¿no? Entonces, lo que hay que valorar es si realmente estamos bien durante el día y llevamos bien el día, pues probablemente no haya un problema de sueño en nuestra familia, pero aunque el bebé esté bien durante la vigilia, si yo no estoy bien, pues puede ser una de las causas que tengamos un desorden asociado al descanso, y no solamente del bebé, sino de la familia en general. Vale, si por ejemplo la dinámica habitual durante el día es desde la tensión y demás, estaba pensando que podríamos hacer un gran equipo. Yo reparo en el día y tú entras en la noche. ¿Cómo se podría empezar? ¿Dónde es el comienzo? El primer punto, el de día, vigilia, de forma paralela. ¿Cómo tú lo ves ahí, Naya? Nunca nos podemos centrar solamente en el sueño nocturno, porque lo que decíamos antes de las siestas, ¿no? Las siestas son un valor muy, muy importante y muchas veces no reparamos en ellas. Entonces, lo que tenemos que entender es que si en nuestra familia la dinámica central está desde la tensión, como tú mencionabas, desde el cortisol, pues ahí tenemos un problema, y ese problema pues se va a ver tanto de día como de noche. Entonces, lo que tenemos que buscar es formas de bajar ese cortisol, sea a través del contacto, a través del acompañamiento, a través de terapias, a través de, bueno, ¿no?, de todos los sistemas que tú bien conoces. Entonces, el objetivo siempre es encontrar el bienestar de la familia a pesar de las circunstancias, que muchas veces no conseguimos el objetivo de una familia de, yo solo quiero que se despierte una vez a comer. Pues tal vez esto no sea realista,
pero aunque se despierte 3 veces, si yo esos despertares los vivo desde otra perspectiva, pues probablemente va a ser más fácil que no me suponga un esfuerzo. Claro, qué importante esto que estoy escuchando, Naya, gracias, porque este punto de partida es lo que puede cambiar todo el camino ya elegido. Si vamos desde el control y solamente poner los ojos en las expectativas, ¿no?, de qué va a hacer el niño o la niña, cuántas veces se va a despertar y desde ahí me condiciona mi estar, cuidado, porque ya estamos dejando el control en otra persona que requiere otro tipo de funcionamiento, o sea, otro tipo de sostén. Si yo solamente voy a estar bien si hace tu hijo o tu hija una serie de cosas, nos estamos descolocando, ¿no? Entonces, el bienestar, a pesar de las circunstancias, repito lo que has dicho porque me parece clave, es lo que realmente te pone y te empodera como sostenedora de las situaciones y tener la bajada de cortisol, llegar a un estado en vigilia desde mayor bienestar posible que condiciona a la noche a tener más factores favorables para descanso. Lo he resumido así, ¿no? Está ahí. Sí, eso es, Amaya. Al final lo que buscamos es que la familia esté lo mejor posible, teniendo en cuenta que en este momento las circunstancias socioculturales y socioeconómicas son muy difíciles y es un factor añadido, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías de intentar controlar, es que yo me he encontrado con familias que tienen literalmente el cronómetro puesto. Voilà. Qué tensión. ¿A qué hora se ha despertado? Según lo que he leído sobre ventanas de sueño, se tiene que dormir dentro de 57 minutos, pues a los 57 minutos tengo que estar en casa a oscuras en la cuna. Claro, esto es terrible, porque estas madres al final viven por y para el sueño y no consiguen descansar en ningún momento. Claro. Y estas personas que están, claro, porque desde el control a poder desvanecer un poquito, ¿qué pautas y qué ayudas puede recoger para cambiar su posición de salida, ¿no? El confiar, porque al final el control tapa el miedo, ¿no? Al final es importante entender que si estás escuchando y te ves reflejada o reflejado, anotando ahí con el cronómetro las horas, entiende desde dónde lo haces, que es desde la necesidad oculta, desde el miedo, ¿no? Pero con la intención de que quieres que tu hijo o tu hija descanse para que se desarrolle. Me imagino que será por ahí, ¿no? Entonces, es importante para que no te sientas mal. Es como, vale, que no tengo que controlar. Vale, entonces, si no tengo que controlar, entenderme que lo hago desde el miedo y que tengo una buena intención, aunque no sea la que se ajusta a las necesidades de mi hijo o de mi hija, ¿qué cambio puede hacer para aflojar un poquito? Bueno, para mí aquí es fundamental lo que mencionábamos al principio. Tú en el momento que entiendes que el sueño tiene percentiles, es que te cambia la realidad, porque ya no tiene que entrar en esa tabla que te han dicho que es lo ideal. Es igual que con el peso y con la altura. Mientras esté dentro de esa normalidad, bajamos un poco la guardia. Y esto hace que la mayoría de familias en las que esta exigencia del cronómetro que mencionábamos baje. Y luego también entender que muchas veces las recomendaciones que se hacen de siestas, de horarios, etcétera, no tienen en cuenta la situación sociocultural, ¿no? Algunas de esas recomendaciones están realizadas en las costumbres de Europa del Norte cuando se cena a las 6 de la tarde, claro. Aquí a las 8 de la noche o a las 9 en verano todavía es de día. ¿Qué tienes que estar? ¿Para las 7 de la tarde en casa con el niño bañado y dormido porque lo dice un libro que he leído? Pues evidentemente no. Las necesidades socioculturales también son muy importantes, tanto para el sueño como para el bienestar emocional, que al final va a condicionar el sueño. Importante quitarse el reloj a la medida de lo posible, porque sabemos que los ritmos de vida hoy en día pues van muy ligados al reloj, y entender que tal vez lo que tú considerabas normal o bueno no está respondiendo a las necesidades de tu propio bebé. Y esto teniendo súper claro que siempre están buscando lo mejor para sus bebés y que hagan lo que hagan está bien hecho. Lo que no es lícito es que te recomienden cosas que van en contra de estas cosas, ¿no? Y que vendan estas cosas. Claro. Cuando hay, por ejemplo, muchos despertares de un bebé, de un niño, de una niña,
y esto ocasiona insomnio en el adulto, malestar, más tensión, aparte de que condiciona, como bien decías, durante la vigilia, tu forma de vida, ¿no? Tu forma de tensión, tu forma de cortisol, ¿no? De cómo lo activas o no, la adrenalina, todo el estrés. Cuando yo oigo mucho a las familias de que estoy súper cansada, ¿no? Y además en el corrillo de personas, de madres, padres, es como que ya se da por hecho que tienes que estar cansada porque estás en la crianza. ¿Cómo un poco equilibrar esta parte de insomnio del adulto, tensión del adulto cuando hay muchos despertares de los hijos y de las hijas, de los chiquis? Bueno, dependerá un poco de cómo y por qué se están dando estos despertares, porque igual en muchas ocasiones sí que podemos trabajar en reducir esos despertares o bajar la intensidad de los mismos. Pues, por ejemplo, hay situaciones en las que estás hablando con la familia y preguntas, ¿no? ¿Y cómo tiene la piel? Ay, pues tiene tendencia a la dermatitis a piel atópica, pero no le dan importancia, claro. Ajá. Cuando tú le explicas a una familia que los bebés y nosotros también crecemos, ¿no? Cuando estamos dormidos y que la piel se resquebraja cuando estamos dormidos porque se estira y eso molesta, pues igual le damos más importancia a la hidratación de esa piel, ¿no? Como un ejemplo, por ejemplo, muchos de los bebés con problemas de sueño reales es porque la piel está mal. ¿Y por qué tiene esa dermatitis? Y empiezas a investigar y la familia se da cuenta que tal vez hay una alergia o una intolerancia detrás de esto. Claro, cuando identificas la causa y trabajas sobre ella, la situación mejora considerablemente. Además, tú tienes una conciencia y un empoderamiento de, jolín, hemos sido capaces de mejorar esto y lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y eso, pues al final da un chute de oxitocina muy interesante. Pero luego es cierto que algunos de los despertares son provocados por el insomnio de los adultos, porque al final el cortisol y la adrenalina son hormonas que se contagian, ¿no? Si yo estoy muy tranquila en la parada del autobús, pero viene alguien con prisa, al final yo también acabo teniendo prisa y no sé muy bien por qué, ¿no? Pues lo mismo en casa. Si el ambiente en casa es muy tranquilo y estamos todos bien, pues probablemente en algunos momentos igual tengo más despertares o tengo desvelos, pero los llevo bien. Pero si estoy durmiendo y hay al lado o en la habitación de al lado alguien dando vueltas y levantándose una y otra vez, al final yo también me contagio de esto. Qué interesante. Súper importante encontrar los orígenes, ¿vale? Para ir cambiando y también cómo estás tú, ¿no? Estas formas también de calmarnos, porque es importantísimo, ¿no? Todas las prácticas de relajación que no les damos importancia, como por ejemplo el simple hecho de respirar y el cómo respirar. Antes mencionabas la respiración nasal y vocal, que cambian muchísimo, pero bueno, a lo que voy es un poco que esta forma de comienzo ya también puede ayudar a un montón en la forma de cómo lidiar estos despertares, volver a dormir, despertar, volver a dormir. ¿Qué proceso, por ejemplo, antes hablabas de la autonomía, ¿vale? Que muchos profesionales defienden, ¿no? Como, y familias, ¿no? Que quieren tener o entrenar o acompañar. A mí entrenar no me gusta. El acompañamiento al dormir en su lugar de conquista, por ejemplo, en un cuarto, ¿no? Empezamos, por ejemplo, desde el colecho y nuestra idea es que el adulto, la pareja, vaya teniendo su espacio y vaya progresivamente a su cuarto. Este proceso, ¿tú cómo lo vives, cómo lo acompañas? ¿Qué dirías a las familias a tener en cuenta para que sigan cubiertas las necesidades de los hijos y de los padres? Bueno, primero entender que biológicamente cuando más vulnerables somos es durante el sueño. Durante el sueño no tenemos protección, por lo tanto es normal que durante el sueño y sobre todo cuanto más pequeño o más indefenso sea, más tenga los sistemas de alerta muy encendidos. Lo que sabemos ahora de prevención de muerte súbita del lactante, que lo hemos mencionado antes, es que la mayoría de guías recomiendan que al menos hasta el año, al menos en la misma habitación, deberían dormir la madre que ha estado embarazada y a poder ser está lactando y el bebé. Esto baja muchísimo la incidencia de la muerte súbita del lactante. Por lo tanto, tendríamos que ponernos por lo menos ese objetivo, ¿no? Que hasta el año podamos acompañar ese sueño desde cerca. A partir del año, pues cada familia decidirá un poco dependiendo de sus necesidades.
pero siempre entendiendo que esta vulnerabilidad es real y es fisiológica, es decir, los sistemas de alerta estarán más acusados cuanto menos protegido se sienta ese bebé, y por lo tanto hay peques que necesitan esa autonomía antes y otras después. Generalmente, si no lo intentamos acelerar desde la perspectiva del adulto, pues entre los 2 o 3 años empiezan a picotear, si tienen un ambiente agradable, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Podemos intentar que esto ocurra antes? Sí, pero teniendo en cuenta que siempre tendremos que ir a atender la llamada y muchas veces es mucho más cómodo tenerlos cerca que tener que levantarte 4 veces e ir corriendo a la habitación de al lado, ¿no? Ahí dependerá un poco de las necesidades de la familia. Y luego también entender que las sociedades supermodernas somos las únicas que tenemos habitaciones separadas para los peques, sí, y los adultos compartimos habitaciones. Entonces, también un poco de esta visión de realmente de quién es la necesidad y luego, desde entendiendo de quién es la necesidad, a cuál le vamos a dar prioridad, buscando el equilibrio. Y cada solución va a ser distinta para cada familia. Hay familias que necesitan esta autonomía muy pronto y otras familias que realmente no es importante este desarrollo. Lo que sí sabemos es que cuanto más cuidamos los 3 primeros años, más autónomos, más independientes, más autosuficientes van a ser de mayores. Por lo tanto, lo que decíamos, ¿no? Entrenar demasiado pronto estas circunstancias de supervivencia puede tener un efecto contrario y que luego en la adolescencia o en la segunda parte de la infancia, a partir de los 6-7 años, sean mucho más miedosos, mucho más inseguros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues, cuidar un poco ese apego. Naya, me parece súper interesante que además menciones la base de la persona, ¿no? Donde se instaura también todo la seguridad que esto va a revertir, ¿no? Si tiene los nutrientes y las necesidades cubiertas, que es especialmente el primer año, que esto que parece que solo comen, duermen y demás, hay muchísimo aquí y mucha inversión para que luego revierta en positivo, para tenerlo en cuenta, y los 3 primeros años como base fundamental, pero a la vez, dentro de este proceso, yo teniendo en cuenta que si, por ejemplo, la familia que quiere que vaya conquistando su espacio en habitación diferente, yo, a ver, corrígeme si me equivoco, Naya, que estoy también para aprender. Yo lo que me parece súper interesante es que el adulto le acompañe a ese nuevo lugar, para que desde con la conquista de la seguridad en ese nuevo espacio siempre sea acompañado desde la madre, y muy poquito a poco sea la madre la que va estableciendo más espacio entre niño, ¿vale? Porque yo no estoy hablando de bebés, yo bebés veo que es siempre con cerquita del adulto, pero yo estoy hablando ya cuando ya tiene una autonomía, cuando ya la familia, la pareja quiere ya tener su espacio, igual le condiciona mucho, vamos a poner situaciones diferentes, y quiere que vaya entrando en otro espacio. Este acompañamiento progresivo desde el adulto, ¿tú ahí estás de acuerdo que sea la madre que vaya a cambiar de espacio, por ejemplo, en la cama de otro cuarto, durmiendo mucho tiempo? Yo casi dormí, recuerdo, más de un año, pero también de forma progresiva, igual toda la noche, y el tiempo igual a medianoche me cambiaba, no lo sé, dependiendo también cómo demandaba y cómo le veía de seguros a mis hijos, que eso para mí era clave. Pero me sigues a donde voy. Este progreso para la conquista del nuevo lugar, si es la familia que quiere cambiar de habitación, ¿cómo puedes ayudar? ¿O qué indicaciones, qué pistas, qué pasos? Bueno, lo primero sería que tengamos en cuenta la diferencia entre una habitación y un dormitorio, porque muchas veces nos encontramos con que el dormitorio principal, donde si hay una pareja es realmente un dormitorio, hay una cama, hay armarios o lo que sea, pero están cerrados y no hay más estímulos la mayoría de veces. Pero en cambio, en las habitaciones que preparamos muchas veces para los chiquis, tenemos el espacio de juego, el espacio para hacer la teticolana o los deberes, el espacio de disfrazarse, y en un rincón la cama. Claro, si es una habitación y si no es un dormitorio, esta transición en algunas fases va a ser más difícil, porque la habitación tiene muchísimos más estímulos que pueden activar
partes del cerebro que no nos interesan para el dormitorio, ¿no? Entonces, lo primero, tener en cuenta el diseño del espacio, que es muy, muy importante, y luego ya ver si realmente tenemos espacio para que yo te pueda acompañar aquí o no. Si no tenemos ese espacio, pues tal vez poner un colchón al lado para que pueda hacer este acompañamiento. Otras veces, si ya estamos hablando de chiquis que son capaces de moverse con autonomía, pues algunas familias lo que hacen es poner un tubo de luz LED que une la habitación de los chiquis con la habitación principal, y así poder moverse durante la noche si lo necesitan, etcétera. Al final se trata de que se sientan seguros en ese espacio. Algunos necesitan muchísimo acompañamiento, otras veces cuando cambian de habitación no quieren que sea la madre la que acompañe, sino que si hay otra persona, pues que acompañe a otra persona, etcétera. Entonces hay que ser flexible a las necesidades de cada familia, pero sí que es una manera de hacer esa transición, dejando claro que ese espacio es suyo y que en ese espacio mandan ellos. Claro. Y muchas veces ¿no? Dicen, no, ahora solo, y tú, ay, no, me voy a quedar. No, bueno, pues si te han dicho que te vayas, te vas. Claro, las necesidades del adulto pasando por encima de las necesidades de los chiquis, ¿no? Aquí es importante que hemos hablado de la seguridad, de la inversión en la seguridad, ¿no? Desde el cuidado de las necesidades en los primeros años, como si las necesidades están cubiertas, la seguridad emerge, ¿no? La seguridad en la noche también se muestra. Pero esto a veces no es lo habitual. Además del carácter, ¿no? El ser de la persona que igual ha vivenciado muchas experiencias o dolorosas o de miedo, si tiene despertares nocturnos, ¿vale? Ya sea, repito, si no tiene las necesidades cubiertas o por experiencias vividas o por carácter sensible y demás, ¿cómo acompañar en estos momentos de las noches cuando tiene despertares nocturnos desde el miedo? Si son despertares desde el miedo, pueden ir asociados a pesadillas o que muchas veces no nos damos cuenta, pero para mí es un ejercicio muy interesante para las familias que ya tienen a sus peques o están pensando en pasarles a otra habitación. Lo primero, tumbarte en las mismas condiciones que va a dormir él o ella, en las mismas condiciones de luz, de horario, etcétera, para ver si hay alguna sombra, si hay algo que pueda dar miedo, porque muchas veces pues no nos damos cuenta, pero desde la habitación de los chiquis pasan coches y hacen luz o hacen ruido de manera intermitente, y esto puede ser un condicionante que no hay en tu habitación y no has reparado en ello, o que un muñeco esté haciendo una sombra muy, muy aterradora de noche. Primero, descartar que sea algo que podamos controlar, algo ambiental. Y luego, si son peques que tienen mucha tendencia a tener pesadillas, intentar identificar si realmente es una pesadilla, es un terror nocturno, que son cosas distintas, ¿vale? Los terrores nocturnos generalmente ocurren en la primera parte de la noche y la respuesta es, vamos a decir, más corporal. Luego los peques no se acuerdan de lo que ha ocurrido, son situaciones muy extremas en las que no conseguimos calmarles, patalean, tiemblan, etcétera. Y luego las pesadillas sí que se centran más en la segunda parte de la noche, donde el cerebro está haciendo un poco más de trabajo durante ese sueño, y tienen más que ver con la cantidad de estímulos que ha podido tener durante el día. Es decir, cuidado, pues por ejemplo ahora con el uso de pantallas, el uso de cuentos muchas veces antes de irnos a dormir. Si soy un peque con mucha tendencia a la imaginación, puede que esto me replique de noche, ¿no? No es lo mismo irte a la cama después de ver una película de terror o después de ver una comedia. Entonces también tener un poco en cuenta qué puede estar ocurriendo detrás de esas pesadillas. Y realmente, si son pesadillas, intentar identificar por qué ocurren y trabajar sobre ese factor. Ambas dos se requiere el gran acompañamiento, porque ¿no? Desde el adulto que o sea, su pretensión es acompañar sin querer cambiarlo, ¿no? Porque al final el que dejen de llorar como objetivo pues puede crear pautas, como hablábamos al principio de Stevie, ¿no? Es como que te calles ya, y parece que funciona, y esto totalmente es diferente a un acompañamiento de pesadillas y terrores nocturnos, que es simplemente con estar y acompañar, dejar que exprese, estando con la seguridad del adulto al lado, ¿no? Esto ayuda también muchísimo, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Naya? Muchísimo. Además,
es una de las claves que has mencionado, Amaya, que a mí me parece muy importante, no ya en el acompañamiento del sueño, sino en el acompañamiento de la crianza. Vamos a intentar tolerar un poco el llanto y Buah, acompañarlo, no callarlo. sí. Que muchas veces el objetivo es que se calle y no nos damos cuenta que cuando se calla, pues surge dentro de nosotros una bola, ¿no? Al final, acompañar el llanto significa entender las causas, significa estar ahí y decirle estoy aquí para lo que necesites, y cuando se calme podemos trabajar sobre lo que ha ocurrido en el llanto, pero que el objetivo no sea poner una tirita, sino encontrar por qué duele lo que duele, y a partir de ahí, con ese cambio de perspectiva, podemos trabajar muchísimo mejor en que el sueño sea de calidad para toda la vida y no solamente que duerma X horas en este momento en el que estamos. También el tema de acompañar para que los mismos hijos, hijas puedan reconstruir su calma, ¿no? Es esto que volvemos a lo mismo, ¿no? Esta parte en la forma de vida, en la vigilia de que tiene el adulto, ¿no? Para desestresarse, para recobrar esta armonía, ¿no? Esta forma de vida que nos lleva a desestresarnos un poquito, a reducir el tiempo, los ritmos, que diga. Esta parte también llevada a los hijos es importante que se amplifique, ¿no? Es como, vale, te agitas, has tenido una pesadilla, terror nocturno se acordará, pero la pesadilla, te acompaño, estoy aquí, pero también importante la responsabilidad, estoy hablando ya de más de 3 años, la invitación de que ¿qué puedes hacer también tú para favorecer el volver a calmarte, ¿no? También me inyecto la confianza de yo puedo, yo sé, qué puedo hacer, no sé, me acuerdo una niña que acompañé estaba con el acompañamiento de la familia y tenía el tema de las pesadillas de las noches. Y me acuerdo que para ella, trabajando, llegó a la conclusión de que podía dormir con un matamoscas. Y dije, pues perfecto, es para mí, yo le decía a la familia, para mí se trata en que coja la seguridad desde el apoyo del adulto, ¿vale? Y que ella se sienta capaz de que pueda vencer aquello que le está causando el miedo. ¿Qué opinas de esto, Naya? Al final se trata, la base es la gestión emocional, ¿no? Exacto. Cuanto mejor inteligencia emocional tengamos, mayores herramientas vamos a tener para hacer frente a cualquier situación que nos encontremos. Y Tal lo mismo cual. con los psiquis. Pero para eso necesitamos, y aquí creo que estarás de acuerdo, una inteligencia emocional los adultos, que muchas veces callamos nosotros. Me reía porque me imaginaba que iba a venir esto, ¿no? Por eso es importante que aprendemos todos. Los hijos aprendemos también, o sea, los padres aprendemos de los hijos y los hijos con los padres. Esto es un equipo y una tribu en el que todo nos puede venir bien, así que la inteligencia emocional para todos nos va a beneficiar y eso, bueno, te he cortado, Naya, continúa, por favor. Bueno, eso quería decir, que al final el sueño es un síntoma de lo que pueda estar ocurriendo, no es la causa generalmente, son muy pocas las causas reales de problemas de sueño reales. Entonces, si entendemos esto como un síntoma, vamos a trabajar sobre las causas para que este síntoma desaparezca y no solamente el objetivo de que duerma de tal horario a tal horario porque he leído que sea así o porque me conviene que sea así. Y ahí entender que los peques no son tamagotchis, que son personas y que sus necesidades son importantes, que muchas veces nos olvidamos de esto y es una de las claves más importantes. Genial. Cuando hay hermanos también que se les lleva a la misma habitación para dormir, con a veces igual distintos ritmos de sueño o una pesadilla despierta al otro. Bueno, aquí, ¿qué recomendaciones puedes decirnos, Naya, para mejorar la calidad de bienestar nocturno? Generalmente, como somos seres sociales, dormir con otras personas es mejor que dormir solos. Nos sentimos más seguros. Y generalmente, entre los hermanos y hermanas, se genera un rol de protección que no perjudica el sueño, sino que mejora un poco la calidad del sueño. A veces es mejor idea que en vez de en una litera duerman en la misma cama y así molestan menos, pero no nos lo planteamos, ¿no? Siempre es el objetivo que no molesten el uno al otro
Bueno, tal vez si les damos un poco de confianza, estos sistemas de autorregulación que mencionabas los generen entre ellos también, ¿no? Yo te protejo o yo te tapo o tú me tapas o nos ayudamos el uno al otro. Al final dependerá un poco de la estructura familiar y mucho mejor con lo que decíamos antes de la arquitectura y del diseño, si tenemos 2 habitaciones para ellos, que una sea la de juego y la otra sea un dormitorio. Totalmente de acuerdo. Bueno, esto se está acabando, Naya. Me ha encantado. Voy a hacer un resumen de cosas muy importantes que he escuchado y que quiero que os invito a que os quedéis, ¿vale? Para que diferenciéis cuando necesitéis ayuda de algún acompañante, terapeuta del sueño, que os quedéis con a quién recurrís, si atiende a las necesidades de los hijos, ¿vale? O no. Y solamente busca el que duerma X horas y no vaya a las causas, o sea, que vaya a los síntomas y no a las causas. Me parece fundamental. El nivel de vigilia, qué es lo que está pasando, ¿vale? Qué es lo que pasa durante el día para ver si hay una diferencia a la noche, si estás bien durante el día y a la noche de repente esto cambia. Es una forma importante a tener en cuenta para poder pedir ayuda. También si estás mal durante el día y mal a la noche, bueno, aquí es más evidente que necesitas ayuda en ambos ámbitos. Más cositas importantes, el tema de las necesidades del primer año y 3 años, acompañados del adulto. Yo diría el primer año especialmente la madre, ¿no? Por la vinculación y desde ahí cubrir las necesidades para que tenga una seguridad y una preparación a la inteligencia emocional que pueda gestionar poco a poco cuando esté preparado, no corriendo, ¿sí? Para que puedan tener una relación con el dormir desde lo agradable, no que sea una tortura, y también desde el cuidado de los espacios arquitectónicos y también el cuidado del estrés del adulto y la forma de acompañar cuando tienen despertares nocturnos desde la calma también. ¿Algún puntito así en un minuto que quieras añadir para cerrar? Que quiero decirte dónde poder encontrarte antes. Vale, que esto pasa y se olvida porque la gente suele tener más de un peque muchas veces y esto se olvida, así que lo tomen de la mejor manera posible y si realmente hay un problema encuentren soluciones y que no hay solución universal para todas las familias, sino que podemos buscar en cada situación, en cada momento, soluciones distintas que las hay y que sobre todo, por favor, se quiten la culpa de encima, que es importante. Qué bueno. Oye, quien quiera recurrir a tus grandes servicios para acompañar a las familias para que puedan descansar y tener un bienestar, también desde lo nocturno, ¿dónde te pueden encontrar? Vale, pues en loa-lo.com o en sabeleticmundura.eus si hablan euskera. Vale. Y página web, también mirando, ¿no? El Sabeletic Mundura o Loalo, te encuentran ahí contacto, teléfono y todo, ¿no? Sí, y en redes sociales también. Vale. Bueno, pues solo me queda agradecerte este maravilloso tiempo compartido. He aprendido también muchas cosas, me he sorprendido de cosas que ya estaba haciendo desde la intuición y a veces desde la conexión que ya te lleva a hacer lo que nos dicen allá, y agradecerte y que todas las personas que necesiten ayuda ojalá que puedan ir a tu compañía, ¿vale? Muchas gracias, Amaya, y muchas gracias, Jorge, también. Ay. De nada. Que está por aquí. Miau. Bueno, gracias, Naya, que vaya genial y que ojalá que muchas familias puedas ayudar. Gracias. Y a muchos niños y niñas. Hasta luego. Amaya, pues hasta aquí hemos llegado, ¿o qué? Bueno, espero que a partir de ahora llevéis una vida con más calma, empecemos durante el día también y empezamos a conectar con nuestras necesidades y no olvidarnos de las necesidades de los chiquis, de los peques, para que vayamos encontrando el equilibrio y este temazo que nos revierte tanto en la salud y el bienestar empiece a tener otro sentido y otro camino, ¿vale? Pues Amaya, hasta aquí ha llegado esta edición número 26 de... Oye, y que es un lujazo lo que aprendo yo contigo aquí, chica. Y con Naya, esta vez hay compartida, ¿eh? Sí, aquí sí. Esto es muy interesante. Volvemos siempre a lo mismo, ¿eh? Pero bueno, está genial. Amaya, nos vemos el mes que viene. Chao. Venga, hasta luego. Gracias a la gente por habernos escuchado.